Matemáticas a tu alcance. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, yo soy Abel Eduardo Casco y es un verdadero placer para mí poder estar con ustedes en una edición más de su programa Matemáticas a tu alcance. Un programa educativo auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy estaremos desarrollando el tema paralelismo, así que espero que usted ya esté preparado porque daremos inicio a nuestra primera sección Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, nuevamente bienvenidos a su sección Matemáticas Prácticas. Este día traemos para ustedes un tema muy interesante que se ve a inicios del tercer ciclo, el séptimo grado, y es un tema de geometría, pero para eso vamos a dejar a Dania que nos comparta cuál es el tema. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a su programa Matemáticas a tu alcance en la sección Matemáticas Prácticas. El día de hoy vamos a tratar el tema de paralelismo que se aborda en séptimo grado, ¿verdad? En la parte de geometría. Para ello, como todos los sábados, les traemos un problema que a continuación se los presentamos. Problema. El siguiente mapa muestra 3 carreteras de una ciudad y se quiere saber si la avenida Santa Rosa es paralela a la avenida Chávez 130. Observamos el mapa que se nos muestra y ahí aparece la carretera Santa Rosa y la Chávez. Y pues lo que queremos saber es determinar si estas dos carreteras son paralelas. Bien, en el problema que se nos presentó en la gráfica anterior nos muestra un mapa donde se nos visualiza 3 carreteras. En este caso lo que queremos es verificar si 2 de las carreteras son paralelas entre ellas. Aparentemente al verlas así podríamos decir que son paralelas, pero en geometría esto cómo nosotros podemos demostrarlo. Se nos presenta información, hay un ángulo de 130 grados, también se nos presenta un ángulo por la avenida Chávez, ¿verdad?, de 50 grados, y el nombre de la avenida Santa Rosa, ¿verdad?, que está opuesta al ángulo de 130 grados. ¿Cómo nosotros podemos demostrar si esas dos avenidas son paralelas? Para ello, ¿verdad?, como en los programas anteriores, les traemos las siguientes tips, ¿verdad?, que les va a ayudar a resolver el problema. Paralelismo. 2 rectas son paralelas si no se cortan. 2 rectas que no son paralelas se cortan en un punto. Observamos ahí la recta L y M y vemos que se cortan. Ellas no son paralelas. La recta R y S observamos que no se cortan y entonces decimos que son paralelas. Para expresar el paralelismo se utiliza el símbolo 2 rayitas verticales. Y si colocamos L, 2 rayitas verticales M, significa que L es paralela a M y viceversa. Bueno, ya vimos aquí un concepto muy fundamental que nos va a servir a nosotros para resolver el problema que hemos planteado al inicio, y es el concepto de paralelas, porque si no tenemos claro ese concepto va a ser difícil que podamos resolver el problema. A veces nuestros alumnos tienden a confundir cuando las rectas son paralelas y las confunden con las rectas perpendiculares, porque pues no tienen bien claro y es algo que no se trabaja en el nivel primario. Entonces queremos invitarle a todos los docentes que nos están viendo a desarrollar estos temas desde los niveles inferiores de educación para que ya posteriormente, ya en séptimo grado, ellos tengan los fundamentos para poder resolver este tipo de problemas. Y es cierto, ¿verdad? En primaria de alguna manera pues se abordan estos temas, ¿verdad? Se inicia la introducción de lo que son rectas paralelas y perpendiculares, pero es ahorita en séptimo grado donde tiene más formalidad, donde ellos conocen ya los símbolos, cómo demostrar que 2 rectas son paralelas, ¿verdad?, en relación a cuando son perpendiculares. Y como nos decía la definición, paralelas es que no se van a intersectar en ningún punto y pueden prolongarse, ¿verdad?, en ambas direcciones y nunca se van a intersectar en ese caso. Y utilizamos y tener claro que el símbolo que utilizamos para representar son 2 barras verticales, ¿verdad?, que relaciona si son paralelas o no. No. Así es, como nosotros somos pues del tipo de que estamos ayudando a todas aquellas personas que no conocen estos temas y que pues hemos presentado un problema y queremos que tengan todos los elementos para resolverlo. Entonces vamos a darle algunos detalles que les van a servir a ustedes para verificar las condiciones del problema y analizarlos con estas tips que nosotros damos para poderlo resolver. Así que veamos la siguiente gráfica.
Rectas paralelas. A través de un punto dado que no está en una recta dada, puede trazarse una y solo una recta paralela a la recta dada. Vamos a analizar el procedimiento anterior para trazar rectas paralelas. En el caso 1, una recta es perpendicular a dos rectas paralelas, formando en este caso dos ángulos rectos. En el caso 2, hay una recta oblicua a dos rectas paralelas, formando ángulos de 30 grados. En ambos casos, una recta corta las dos rectas paralelas, formando ángulos de la misma medida. En la figura A, la recta N es transversal a las rectas L y M. En la figura B, la recta N es transversal a las rectas K, L y M. Y lo podemos visualizar en las figuras que aparecen a su derecha. Muy interesante cuando nosotros tenemos rectas paralelas, el ver si otra recta las intersecta, de qué forma las interseca, ¿verdad? Si es perpendicularmente, vemos que se forman en realidad 4 ángulos rectos, pero los ángulos son congruentes, ¿verdad? Porque son de 90 grados. Si la recta es oblicua, ¿verdad? La corta transversalmente, y entonces se forman 2 ángulos que no van a ser rectos, pero van a tener los lados correspondientes, los ángulos correspondientes van a ser congruentes. Y pues vemos que podemos cortar las rectas, 2, 3, más rectas paralelas con rectas transversales. Así es, ¿verdad? Entonces con esto podríamos llegar a lo que es la siguiente gráfica, que continúa lo que es la definición de una recta transversal, que es aquella, ¿verdad?, que puede cortar una o más rectas en un punto, pero también tiene que cumplir unas ciertas condiciones que lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Ejemplo, AB y CD son un par de rectas paralelas. Estas 2 rectas no se cruzan, no importa qué tan largo se dibuje, porque en su dirección mantienen el mismo ángulo. La distancia entre ellas es siempre la misma. Podemos observar ahí las 2 rectas, AB y CD, y observamos pues que en cualquier punto que se tome la medida va a ser en este caso 30 centímetros. La distancia entre 2 rectas paralelas es la longitud del segmento perpendicular a ambas rectas. En el ejemplo anterior se nos demuestra qué condiciones debe cumplir 2 rectas para que sean paralelas. En este caso deben mantener en todo momento la misma distancia. En la gráfica anterior se nos presentaba la recta AB y CD con una distancia de 30 centímetros. Entonces, teniendo la misma distancia, podemos visualizar que ambas rectas son paralelas. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la distancia que se toma entre las 2 rectas debe ser perpendicular, o sea, que yo no puedo tomar de cualquier punto, ¿verdad? No puedo hacerlo en forma oblicua, sino que debe ser perpendicular, es decir, que de un punto de una recta a otro punto, el segmento que se forma debe ser perpendicular a las 2 rectas. Así que, pues, continuemos con otra gráfica que nos va a dar más elementos para resolver el problema. Recta transversal. La recta que corta 2 o más rectas se llama recta transversal. En la siguiente figura, ¿cuáles rectas son transversales a cuáles? Solución. P, A, M, N y L. La recta L, A, M, N y P. La recta N, A, P y L. Y por último tenemos la recta M, A, P y L. Bueno, pudimos observar cómo podemos identificar, dadas 2 rectas, cómo identificar la transversal a ellas, a cualquiera de ellas. Entonces, vamos a dar algunas definiciones que también nos van a servir para resolver el problema y lo veremos en la siguiente gráfica. Ángulos correspondientes. Si la recta N corta a las rectas L y M y los ángulos correspondientes son congruentes, entonces L y M son paralelas. Recíprocamente, si L y M son paralelas, sus ángulos correspondientes son congruentes. En la figura de la derecha, la recta N es transversal a la recta L y M. Estas 3 rectas forman 8 ángulos. Podemos ver ahí A, B, C, D, E, F, G y H. Los ángulos correspondientes son 2 ángulos que están situados en el mismo lado de N y en el mismo lado de L y M. Son ángulos correspondientes en el caso anterior A y E, D y H, B y F y C y G. La gráfica anterior pues un complemento a lo que es la definición de recta transversal.
porque cuando usted tiene dos rectas paralelas y tiene una transversal, pues se nos forman lo que son 8 ángulos, y de alguna manera esos ángulos tienen relación en esa gráfica. Anteriormente ya habíamos visto lo que eran ángulos alternos, ángulos internos, pero en este caso nos vamos a centrar en lo que son ángulos correspondientes, el cual nos va a servir para resolver el problema planteado inicialmente. Y bueno, para saber cuáles son los ángulos correspondientes, solamente tenemos que identificar dentro de las paralelas y la transversal cuáles están en la misma disposición con respecto a la recta transversal y con respecto a las rectas paralelas. Si están en externas, ¿verdad?, a las rectas paralelas y al mismo lado de la recta transversal, entonces decimos que son ángulos correspondientes. O si están entre las rectas paralelas y al mismo lado de la transversal, entonces decimos que son correspondientes. Muy importante. Y cuando son correspondientes, entonces los ángulos son congruentes. Entonces, ese es el elemento que nosotros vamos a utilizar en la resolución del problema. Y para que podamos ampliar, veamos el ejemplo que a continuación presentamos. Ejemplo. En la gráfica de la derecha, las rectas L y M son paralelas. Encuentre las medidas de ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Inicialmente tomamos la medida del ángulo A. ¿Cómo lo encontramos? En este caso, como el ángulo A, en la posición que tiene, formaría lo que es un ángulo suplementario. Nos quedaría entonces 180 grados, ¿verdad? Que si nosotros vamos a encontrar su suplementario, restamos a 180 grados menos 70 grados, dándonos un total de 110 grados. En este caso, la medida del ángulo A es 110 grados. En la parte 2, la medida del ángulo B es 70 grados, y esto es por ángulos opuestos por el vértice, que es uno de los datos que se nos da en la figura. En el caso 3, la medida de C, concluimos que es igual también a 70 grados, y esto por ángulos correspondientes con el ángulo dado de 70 grados. Y el último ángulo, que es la medida de D, es igual a 180 grados menos la medida de C. Recuerden que está formando lo que son ángulos suplementarios, entonces le restamos a 180 menos 70 grados y nos daría en este caso igual que la medida de A 110 grados. En el ejemplo anterior hemos manejado muchos conceptos que ya anteriormente hemos trabajado, como lo que son los ángulos opuestos por el vértice, que ya hemos manejado que son congruentes, ¿verdad? Si yo tengo un ángulo, por ejemplo, en la figura aparece el ángulo 70 y B es opuesto por el vértice, entonces obviamente B debe ser congruente con 70 y debe de medir 70. Igual el ángulo A y C el ángulo de 70 y C son correspondientes. Entonces, si ese mide 70, se debe medir 70, porque ya dijimos anteriormente que los ángulos correspondientes son congruentes. De todos esos elementos nosotros los manejamos para poder resolver este tipo de situaciones que se nos presentan. También tenemos que manejar que siempre que nosotros tenemos dos ángulos que están en una línea, ¿verdad? Eso forma un ángulo llano, que se dice que es de 180 grados, y es lo que llamamos ángulo suplementario, ¿verdad? Uno es suplemento del otro. Entonces, eso es fácil, y ese concepto se debe utilizar dado uno, conocer el otro. Entonces, creo que ya se tienen todos los elementos, Dani. Así es, sí, ¿verdad? Ya con todo este ejemplo y con todo lo expuesto anteriormente, creo que ya podemos resolver el problema, y esperamos que nuestros televidentes también, ¿verdad?, les haya servido mucho las tips que les presentamos y que se vayan acercando a lo que es la resolución de problema y que de alguna manera pues coincidan con la que nosotros les traemos. Así es. Muchas gracias a la profesora Alba y a la profesora Dania, ya que ellas nos han presentado el problema, también nos han dado la información necesaria para poder nosotros responderlas. Así que su tarea ahora solo es ponerse a trabajar y llegar a la respuesta correcta, en la cual podrá comparar al final del programa. Vamos a una pausa comercial, no nos cambien. Matemáticas a tu alcance.